Tu B'Av, el verdadero significado de una de las festividades más alegres de Israel. El día de hoy es Tu B'Av, el 15 del mes de Ab. El 15º día de este mes, que repito, se llama Ab, es mayormente conocido como el Día del Amor Judío, aunque esta expresión se ha popularizado solo en tiempos recientes y especialmente en Israel, resulta insuficiente para describir la profundidad espiritual e histórica de esta fecha. Reducir Tu B'Av a una celebración del romance o de las relaciones de pareja desvirtúa, en cierto sentido, lo que enseñó la Mishnah y la Gemara, lo que Jajamín enseñaron sobre este día. En realidad, Tu B'Av, el 15 del mes de Ab, es una festividad que celebra la restauración de la unidad del pueblo judío, el levantamiento de antiguas divisiones, el reconocimiento nacional, la reconciliación nacional, el perdón divino y la esperanza en la redención. Todos los acontecimientos que la Gemara asocia con este día tienen un elemento en común, que es la eliminación de barreras que separaban a Israel, ya fueran políticas, tribales, espirituales, nacionales, etc. No es casualidad que esta festividad tenga lugar apenas 6 días después del ayuno del día 9, el día que, por así decirlo, es el más triste del calendario judío. Si Tisha B'Av recuerda la destrucción, por eso es que ayunamos, por el exilio, la desunión y todo lo que hemos aprendido de Tisha B'Av, entonces Tu B'Av, el 15 de Ab, anuncia exactamente lo contrario: la reconstrucción, la reconciliación y la restauración de la comunión entre Hashem y su pueblo. Comencemos por el principio, donde aparece la fecha 15 de Ab. La Mishnah, que le designa como uno de los días más alegres de Israel. Voy a leer lo que la Mishnah dice. Así dice: Rabban Shimon ben Gamaliel decía, no había días más alegres en Israel que el 15 del mes de Ab y el día de la expiación. En ellas, antes de continuar, quiero decir que estoy leyendo la versión de la Mishnah de Carlos del Valle, en Tanit 4.8. Voy a volver a leerlo porque hice esta pequeña interrupción, perdón. Rabban Shimon ben Gamaliel decía, no había día más alegre en Israel que el 15 del mes de Ab y el día de la expiación. En ellos, las jóvenes de Jerusalén salían con vestidos blancos prestados, para que no se avergonzara quien no los tenía. Todos los vestidos requerían inmersión ritual. Las jóvenes de Jerusalén salían a danzar en las viñas y decían, joven, alza tus ojos y mira el bien que eliges. No pongas tus ojos en la belleza, ponlos en la familia. Porque engañosa es la gracia y vana de la hermosura, pero la mujer que teme a Hashem, esa será alabada. Y también decían, denle del fruto de sus manos, alábenla, y alábenla sus obras en las puertas. Asimismo decían, salid hijas de Sión y contemplad al rey Shlomo con la corona con la que lo coronó su madre el día de sus desposorios y el día de la alegría de su corazón, el día de sus desposorios. Se refiere a la entrega de la Torá, y cuando la Mishnah dice el día de la alegría de su corazón, a la construcción del Bet HaMikdash, que se ha reconstruido pronto y en nuestros días. Hasta ahí la Mishnah. Ok, y hagamos una pregunta. ¿Por qué la Mishnah compara Tu B'Av, el 15 del mes quinto, Ab, con Yom Kippurim? La primera afirmación de la Mishnah resulta sorprendente. Existen numerosas festividades establecidas en la Torá, sabemos Pesach, Shavuot, Sukkot, Shemini Atzeret y otras fechas de enorme trascendencia.
muy alegres, Hanukkah, por ejemplo. Sin embargo, Rabban Shimon ben Gamaliel declara que no hubo días más alegres para Israel que estos dos, Yom Kippurim y Tu B'Av, el día de la expiación y el 15 del mes de Ab. La comparación parece aún más inesperada si se considera que Yom Kippurim es un día de ayuno, de abstinencia y de profunda introspección, un día dedicado a la tefilá. Desde una perspectiva superficial, parecería difícil llamarlo uno de los días más felices del calendario. La Gemara responde que la alegría de Yom Kippurim, del día de la expiación, no proviene del consumo de comida, de beber vino, de celebración externa o de descanso, sino de los acontecimientos fundamentales de ese día. Yom Kippurim es el día que Hashem perdonó el pecado del becerro de oro. Yom Kippurim es el día en que Moshe descendió con las segundas tablas, las Lujot Brit, signo de que el pacto entre Hashem e Israel había sido renovado. Cuando baja por primera vez con las tablas, se rompen porque el pueblo había caído en la idolatría. Entonces es en Yom Kippurim donde se le entregan las segundas tablas. Bueno, la verdadera alegría, según los sabios, no depende del placer material, del consumo de carne y vino, sino de la reconciliación entre Hashem y su pueblo. La dificultad aparece con respecto a Tu B'Av, mientras que la razón de la alegría de Yom Kippurim nos resulta comprensible y tal vez para algunos hasta evidente. Pero nos podemos preguntar, ¿qué ocurrió el 15 de Av para que la Mishnah lo colocara al mismo nivel que Yom Kippurim? Que le dijera así, no hubo días más alegres para Israel. Ajá. Bueno, entonces, precisamente esa es la pregunta que formula la Gemara. Que pregunta, ¿qué ocurrió el 15 de Av para que la Mishnah lo colocara al mismo nivel? Bueno, la Gemara, estamos hablando en Masejet Ta'anit, la hoja 30b, casi al finalizar, y la hoja 31 es donde voy a leer. Les voy a leer lo que dice exactamente la Gemara y luego les explicaré cada uno de estos párrafos. Primero la Gemara empieza citando la Mishnah que ya leímos, la de Rabban Shimon ben Gamaliel, en la que dice, no hubo días más felices para Israel como el 15 de Av y como Yom Kippurim. Es comprensible, dice la Gemara, Yom Kippurim, pues el día del perdón es el día del perdón y el día en que fueron entregadas las segundas tablas. Pero, ¿qué ocurrió el 15 de Av? Hasta ahí lo que dice la Gemara. La pregunta no busca negar la importancia de Tu B'Av, esta que la Gemara dice, sí, se comprende que Yom Kippurim sea importante, un día feliz, porque es el día del perdón y aparte fueron entregadas las segundas tablas. Por esas dos razones que ya explicamos antes, es un día feliz. Y la pregunta de, ¿pero qué ocurrió el 15 de Av? Esta pregunta no busca negar la importancia de Tu B'Av, sino describir cuál fue el acontecimiento extraordinario que convirtió una fecha aparentemente ordinaria en una de las mayores festividades nacionales. La respuesta de la Gemara es notable. No menciona solo un acontecimiento, sino 6. Todos ellos ocurrieron en distintas épocas de la historia de Israel, pero la tradición estableció que sucedieron precisamente el 15 de Av. Aunque pertenecen a periodos históricos diferentes, a contextos plenamente distintos, todos comparten un mismo hilo conductor: la restauración de la unidad del pueblo y la manifestación de la misericordia divina, como veremos. Primero lo que menciona la Mishnah, las jóvenes de Jerusalén. Antes de explicar aquellos acontecimientos, la Mishnah, recuerden que mencionó una antigua costumbre que se practicaba el 15 del mes de Av.
Ajá. Dijo que las jóvenes solteras de Jerusalén salían a las viñas vestidas completamente de blanco. El blanco simboliza la pureza, la sencillez, la igualdad delante de Hashem. Ninguna busca distinguirse por las riquezas de sus vestidos. Por ejemplo, la hija del Cohen Hadol también tenía que pedir prestado y pedía prestado a la familia del suplente del Cohen Hadol. Todos los demás se pedían entre sí. ¿Para qué? Porque muchos no tenían eh, pues la economía y no tenían vestidos blancos. Por esta razón la Mishnah enfatiza que todos los vestidos eran prestados. Las jóvenes pertenecían a familias que pertenecían a familias acomodadas y que de pudientes, o sea, de dinero, no utilizaban sus propios vestidos. Ajá, o sea, sus vestidos de lujo, vestidos finos, sino que también prendas prestadas, exactamente igual que las otras muchachas de familias humildes. De este modo, nadie podía avergonzarse por no poseer ropa costosa. Este detalle refleja uno de los grandes principios éticos del judaísmo: preservar la dignidad del prójimo. La alegría comunitaria no podía construirse sobre la humillación de los menos favorecidos. La alegría comunitaria no puede sobreponerse a este, a causa, a pesar de los pobres. La Mishnah añade después que todos los vestidos eran sumergidos previamente en una mikve. No se trataba simplemente de garantizar la pureza ritual de la prenda, sino también de evitar cualquier sospecha respecto de su estado de pureza, permitiendo que todas las participantes vistan con plena tranquilidad. Nuestra pregunta sería: ¿por qué danzaban en las viñas? Las viñas representaban la abundancia, la bendición, la alegría. El vino, utilizado, por ejemplo, en el Kiddush, en numerosas celebraciones sagradas, simboliza el gozo que proviene de la bendición divina. La danza no constituía un espectáculo ni un entretenimiento frívolo. Era una manifestación pública de la comunidad del pueblo de Hashem mediante la formación de nuevos hogares. Por ello, las jóvenes dirigían sus palabras a los jóvenes presentes. Le decían: joven, alza tus ojos y mira bien lo que eliges. La Mishnah aquí entonces enseña con eso que inmediatamente cuál sería el criterio para escoger una esposa. Ajá. Con la sección que dice: no pongas tus ojos en la belleza. Mm, Ok, también aquí hay que hacer énfasis: no se condena la belleza física. La propia escritura reconoce que existen personas hermosas, por ejemplo, Sara, que era muy hermosa, pero la Mishnah enseña que la belleza exterior nunca puede ser el fundamento de un matrimonio. Por ello, se citan las palabras de Mishle, capítulo 31, versículo 30, en la que dice: en ellos es la gracia y van a la belleza. La mujer que teme a Hashem, esta será alabada. Entonces, de ahí la verdadera elección debía fundarse en la virtud, en el temor a Hashem, en el carácter de la familia y no únicamente en la apariencia exterior. Muy bien, ya he explicado lo que sucedía en ese momento, que las mujeres jóvenes salían a bailar entre los viñedos y los jóvenes solteros escogían esposa, pero las chicas les recordaban, como cuando todos iban vestidas igual, o sea, no se escoge a una pareja por belleza, por el estatus que tenga, por el dinero que posea o la fama, no, sino que le decían: escoge bien. Le dice: van es la belleza, por eso le decían lo que dice el Mishlei, ¿no? Entonces, no se trata únicamente de ello, porque la Gemara nos enlista 6 acontecimientos que convirtieron a Tu B'Av en el día de la alegría, o sea, en justamente esto, ¿no? Que Yamin Tobim, dice la Mishnah.
No hubo Yamim Tobim como estos días buenos que literalmente sería un día bueno, pero tienen que entenderse como día festivo. Ajá. Ok, bueno, entonces la Gemara responde a su propia pregunta enumerando 6 acontecimientos históricos que ocurrieron el 15 de Av. A primera vista, parecen episodios independientes, separados por siglos y pertenecientes a contextos muy distintos. Sin embargo, los sabios descubrieron entre ellos un principio común que vuelvo a repetir haciendo énfasis. Todos representan la restauración de la unidad de Israel y la manifestación de la misericordia de Hashem. Repito, no se trata únicamente de recordar hechos históricos. Cada uno de estos acontecimientos expresa una faceta de la reconciliación entre Hashem y su pueblo, de la reunificación del pueblo consigo mismo. Por ello, la alegría de Tu Beab no proviene de un solo milagro, sino de una sucesión de acontecimientos que muestran cómo, incluso después del juicio y de la división, Hashem abre siempre un camino hacia la restauración. Bueno, entonces comencemos. El primer acontecimiento. Se permitió nuevamente el matrimonio entre las tribus de Israel. La Gemara señala, ¿eh? Esto es lo que dice la Gemara, ¿sí? Dice, Rabbi Judá dijo en nombre de Shmuel, el 15A fue el día en que se permitió nuevamente que los miembros de una tribu contrajeran matrimonio con miembros de otra tribu. ¿Qué versículo interpretaron? El que ahí cita Bamidbar 36:6. Este es el asunto que Hashem ha mandado acerca de las hijas de Tzelofejad. Concluyeron que la disposición era aplicable únicamente a aquella generación. Ok, entonces hay un problema planteado por las hijas de Tzelofejad aquí. Para comprender este acontecimiento es necesario remontarse a los últimos meses de cuando permanecieron Israel en el desierto. Las 5 hijas de Tzelofejad, Mahla, Noah, Jogla, Milca y Tirsha, acudieron ante Moshe para presentar una petición inédita. Su padre había muerto sin dejar hijos varones, por lo que solicitaron conservar su herencia dentro de la tierra prometida. Hashem Hashem aprobó su petición y estableció una importante legislación sobre las leyes de la herencia. Eso lo puedes encontrar y volver a leer el pasaje en Bamidbar 27, ¿no? Del 1 al 11 específicamente. Sin embargo, surgió una nueva dificultad. Los jefes de la tribu de Menashe advirtieron que si aquellas mujeres, las hijas de Zelofejad, se casaban con hombres pertenecientes a otra tribu, la heredad recibida pasaría a la tribu del esposo. Con el tiempo, ello alteraría la distribución territorial establecida por Hashem al repartir Eretz Israel a las 12 tribus. Como respuesta a esta preocupación, Hashem ordenó en Bamidbar 36:6 que leo, dice, que se casen con quien bien les parezca, pero únicamente dentro de la familia de la tribu de su padre se casarán. El propósito de esta disposición era preservar intacta la distribución territorial de Eretz Israel durante el periodo inicial del asentamiento. La Gemara observa cuidadosamente el lenguaje del versículo. Esto es lo que interpretaron homiléticamente. Los sabios dedujeron que aquella prohibición no consistía en una ley permanente para todas las generaciones, sino más bien una medida excepcional destinada exclusivamente a la generación que recibió la distribución original de la tierra de Israel. Una vez concluido ese proceso y asegurada la herencia de cada tribu, desapareció la necesidad de mantener aquella limitación. En consecuencia, el 15 de Av se anunció oficialmente que los matrimonios entre tribus volverían a estar permitidos. Esto es más que un cambio legal. A primera vista podría parecer simplemente una modificación de las leyes maritales, o sea, de las leyes matrimoniales. Sin embargo,
Los sabios comprendieron que el significado era mucho más profundo. Durante años las tribus habían permanecido, por así decirlo, parcialmente aisladas, una de la otra, para proteger sus respectivos territorios. Aunque seguían formando un solo pueblo, existía una, podemos llamarle, barrera jurídica que limitaba la integración entre ellas. La eliminación de esa barrera representó una restauración de la unidad nacional. Israel dejaba de verse únicamente como un conjunto de tribus independientes para reafirmarse como una sola nación al servicio de Hashem. Bueno, este primer acontecimiento muestra que la Torá establece límites cuando son necesarios para cumplir el propósito divino, pero también enseña que esos límites no deben prolongarse más allá de aquello para lo que fueron instituidos. Por ejemplo, el Rambam trae en su introducción a su Sefer Mitzvot 14 raíces, ¿sí? Shorashim, en las que demuestra, en una de ellas demuestra que algunas mitzvot solamente son aplicables para aquel momento, para un contexto y un tiempo limitado, ¿no? Y no son todas para todas las generaciones. Bueno, ahí está. Bueno, entonces, cuando desaparece la causa que originó una separación, mantenerla artificialmente deja de responder a la voluntad de Hashem. Recuérdense de ello. Por ello, la alegría de Tu B'Av nace precisamente del restablecimiento de la comunión entre las tribus de Israel. No es una celebración del matrimonio en sí mismo, sino de la reunificación del pueblo de Hashem. El segundo acontecimiento. La tribu de Benjamín fue nuevamente recibida dentro de Israel. Ajá. Leo lo que dice la siguiente parte de la Gemara, tal cual así dice. Rab Yosef dijo en nombre de Rab Nachman, el 15 de Av fue el día en que se permitió nuevamente a la tribu de Benjamín entrar a la congregación de Israel. Como está escrito, los hombres de Israel juraron en Mizpah diciendo, ninguno de nosotros dará a su hija por mujer a Benjamín. ¿Qué interpretaron? Ninguno de nosotros, dice el versículo, pero no dice nuestros hijos. Primero hay que recordar, para entender este párrafo de la Gemara, hay que recordar la tragedia de Gibá. Este episodio tiene su origen en uno de los acontecimientos más dolorosos, más crudamente narrados en el libro de Shofetim, el de los jueces. Un crimen atroz, por decirlo menos, cometido en la ciudad de Gibá, perteneciente a la tribu de Benjamín. Provocó una guerra civil y entre esa tribu, contra el resto de Israel. Eso lo puedes ver en el capítulo 19, 20 y 21 de Shofetim. Bueno, la violencia alcanzó dimensiones devastadoras. Después de la guerra, la tribu de Benjamín quedó prácticamente exterminada. Y creo que recuerdes esa parte. Una mujer que fue violada, toda la noche, es cortada en 12 partes y enviada a cada uno de las tribus de Israel para que ellos pudieran ver, tener la evidencia de los actos tan atroces que se cometían ahí. Bueno, entonces, todos salen contra Benjamín y Benjamín quedó prácticamente exterminado. Solamente sobrevivieron de esa tribu 600 hombres. En medio de la indignación, las demás tribus habían pronunciado un severo juramento. En Shofetim 21:1 dice, ninguno de nosotros dará a su hija por mujer a Benjamín. Con el paso del tiempo, comprendieron que aquel juramento conduciría a la desaparición definitiva de una de las 12 tribus de Israel. Si nadie podía casarse con los sobrevivientes de Benjamín, aquella tribu pues terminaría extinguiéndose.
Lo que había nacido como una expresión de indignación, ese juramento, amenazaba ahora con la integridad misma del pueblo escogido por Hashem. La Gemara explica que los sabios analizaron cuidadosamente las palabras del juramento y observaron que ellos dijeron, ninguno de nosotros. No decía ninguno de nuestros descendientes. De ello, concluyeron que la prohibición obligaba únicamente a quienes habían pronunciado el juramento, pero no a las generaciones futuras. Esta interpretación permitió integrar plenamente a la tribu de Benjamín dentro de la nación de Israel. Así es como la restauración de una tribu. Más allá del aspecto jurídico, este acontecimiento representa uno de los ejemplos más conmovedores de reconciliación nacional. Después de una guerra civil, una guerra entre las tribus, Israel comprendió que no podía permitirse perder una de las tribus, una de las 12 que había establecido Hashem. La justicia no debía transformarse en una venganza perpetua. El castigo ya había sido cumplido, de hecho, hasta había cumplido su propósito. Ahora era tiempo de reconstruir. Bueno, ¿cuál es la enseñanza que permanece para nosotros en todas las generaciones? Es que la restauración de la tribu de Benjamín enseña que incluso después de los conflictos más dolorosos es posible recuperar la unidad. Hashem no desea una nación fragmentada. Toda la historia bíblica apunta hacia la restauración del pueblo de Israel como una sola congregación. Por ello los sabios vieron en este acontecimiento una razón suficiente para establecer al 15 de Av como Yom Tov, un día permanente de alegría. Bueno, ese es el segundo acontecimiento. Vamos por el tercero. Tercer acontecimiento. Cesó el decreto de muerte sobre la generación del desierto. Leo lo que dice la Gemara textualmente. Rabba Barjana dijo en nombre de Rabí Jonatán, el 15 del mes de Ab fue el día en que cesaron las muertes de la generación del desierto. Pues dijo el maestro, mientras no terminó de morir toda la generación del desierto, la palabra Hashem no fue dirigida a Moshe, como está escrito, y ahí está citando Devarim 2:16-17, dice, aconteció que cuando todos los hombres de guerra acabaron de morir de entre el pueblo de Hashem, habló conmigo diciendo. Ok, este acontecimiento tiene, ahí ven como lo dice, me habló, después de esto me habló diciendo. Entonces de ahí comprende Jajamín que antes no le había hablado. Hashem guarda silencio, que eso demostraba su indignación, su enojo contra aquella generación que le había probado tantas veces, le había tentado. El decreto después del pecado de los espías. Bueno, este acontecimiento tiene su origen en uno de los episodios más trascendentales de la historia de Israel, el pecado de los 12 espías, si recordemos bien. Después de recorrer la tierra prometida durante 40 días, que de hecho ese recorrido, esa idea no fue de Hashem. El pueblo le dijo, como está escrito en Devarim, ellos le dicen, el pueblo le dice a Moshe, Moshe le parece buena idea, se la presenta a Hashem y Hashem lo permite, pero no nació de Hashem. Bueno, los 10 espías regresaron con un informe desolador. Su falta de confianza provocó que el pueblo llorara. Se salió delante de la puerta de sus tiendas y empezó a llorar. Ajá. Y la congregación murmuró contra Hashem y rechazaron esa oportunidad de entrar a la tierra que él les había prometido. Como consecuencia, Hashem decretó, léanlo, Bamidbar 14, 29 al 30, dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos, ninguno de vosotros de 20 años arriba
entrará a la tierra. Solamente estoy trayendo unos extractos, pero lean todo el versículo 29 y 30 para entenderlo mejor. Bueno, sin embargo, el decreto no alcanzó a toda la nación, porque Hashem ahí mismo declaró en el versículo 31, pero vuestros pequeños, de quienes dijiste serán por presa, ellos entrarán y conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Así que quedó establecido una diferencia entre dos generaciones. La generación que salió de Egipto moriría en el desierto, los mayores de 20 años, como hemos leído. La nueva generación, todos aquellos pequeños que esa malvada generación dijo, Hashem nada más nos sacó de la tierra de Egipto para caer entre nuestros enemigos y nuestros hijos sean tomados por presa. Bueno, esa generación, la nueva generación sería la encargada de entrar a Eretz Israel. Bueno, ¿cómo hizo la tradición acerca del 15 de Ab? Bueno, los sabios transmitieron una antigua tradición sobre la forma en que este decreto se fue cumpliendo. Cada año, en la víspera del 9 de Ab, quienes pertenecían a la generación condenada cavaban sus propias sepulturas y pasaban la noche en ellas. Al amanecer, quienes seguían con vida salían de las tumbas, mientras que aquellos cuyo tiempo había llegado permanecían en ellas. Así transcurrieron 39 años. Al llegar el 40º año, todos realizaron nuevamente este acto. Es decir, todos los adultos hicieron su propia tumba, se metieron y se durmieron ahí. Sin embargo, a la mañana siguiente, nadie había muerto. Pensando que quizás se habían equivocado del cálculo del calendario, esperaron pues una noche más. Y otra noche más. Y otra noche más. Cuando llegó la luna llena del mes de Ab, o sea, el día 15, comprendieron que finalmente el decreto había concluido. No moriría nadie más de aquella generación. Por ello, establecieron aquel día como una jornada de inmensa alegría. Por eso es entonces, nuevamente, esta es otra de las razones por las cuales Tu Beab es Yonto. La Gemara enseña un detalle extraordinario. Mientras el decreto permanecía vigente, la relación profética entre Hashem y Moshe era diferente, no era la misma. Por ello, el versículo afirma únicamente después del cumplimiento del decreto, y aconteció que cuando los hombres de guerra acabaron de morir de entre el pueblo, Hashem me habló diciendo. Estoy leyendo nuevamente de Devarim 2, 16 y 17. Los sabios explicaron que no significa que Moshe hubiera perdido el don de la profecía, sino que el grado de intimidad y cercanía con el que Hashem le hablaba había disminuido mientras el pueblo permanecía bajo aquel severo juicio. Con el fin del decreto que Hashem dio, morir toda aquella generación, esa cercanía fue plenamente restaurada. No solamente había terminado un castigo, también se había renovado la manifestación de la presencia divina entre Israel. Bueno, entonces aquella nueva generación significa una nueva etapa. Este acontecimiento marca el final definitivo del periodo del desierto. La generación marcada por la incredulidad había desaparecido. Frente a Israel se abría una nueva etapa. La nueva generación estaba preparada para cruzar el Jordán. Estaba preparada para conquistar la tierra. Y estaba preparada para comenzar una vida nacional conforme a la Torá. Por ello, el 15 de Ab simboliza también el triunfo de la esperanza sobre el juicio. Hashem puede castigar, pero nunca abandona su pacto. Cuando el propósito del juicio se cumple, comienza inmediatamente entonces la restauración. El cuarto acontecimiento. Se eliminaron las barreras que impedían subir a Jerusalén. Leo nuevamente la parte de la Gemara.
Dice así: Ula dijo, el día 15 de Ab fue el día en que Joshua, hijo de Elá, eliminó los guardias que Yarobán, hijo de Nebat, había colocado en los caminos para impedir que Israel subiera a Jerusalén durante las festividades de peregrinación, y dijo que suba quien desee subir. Recordemos un poquito de la división del reino para este acontecimiento. Después de la muerte del rey Shlomo, el reino de Israel quedó dividido. Al sur permanecieron el reino de Judá, cuya capital era Jerusalén. Al norte surgió el reino de Israel bajo el gobierno de Jeroboam ben Nebat. Aunque la división fue política, Jeroboam comprendió que mientras el pueblo continuara peregrinando 3 veces al año al Bet Hamikdash, conforme a lo que dicta la Torá, porque dice 3 veces al año se presentará delante de mí todo varón. Ajá. Y no acudirá con sus manos vacías, sino con la bendición que Hashem haya otorgado en tus manos. Bueno, este rey dijo, bueno, si cumplimos la Torá de que están subiendo cada año, pues tarde o temprano me van a cambiar por la dinastía de David, porque ya van para allá, ven la ciudad, ahí está el templo y todo esto. Entonces, los vínculos espirituales con Jerusalén permanecerían intactos si los dejaba subir año con año. Pues, temiendo perder el apoyo del pueblo, tomó una de las decisiones más graves de toda la historia bíblica. Sí, estamos hablando de la instauración de levantar de becerros de oro. El libro de Melahim relata que Jeroboam fabricó 2 becerros de oro. Uno fue colocado en Betel y el otro en Dan. Después proclamó al pueblo. Léanlo, está en Melahim Aleph, Primera de Reyes 12:28, que la letra dice: ya es demasiado para vosotros subir a Jerusalén. Estos son tus dioses, Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Además, escúchenlo bien, de establecer un culto ilegítimo, nombró sacerdotes que no pertenecían a la tribu de Leví e instituyó festividades diferentes a las establecidas por la Torá. Pero aún hizo algo más: cerrar caminos. Según explica la Gemara, el rey colocó guardias en los caminos que conducían a Jerusalén. Su misión consistía en impedir físicamente que los habitantes del reino del norte cumplieran el mandamiento de hacer aliyá al templo, o sea, de subir al Bet Hamikdash durante Pesach, Shavuot y Sukkot. De esta manera, buscaba romper definitivamente la unidad espiritual del pueblo. Aunque existían 2 reinos, seguía habiendo un solo lugar escogido por Hashem para hacer ahí habitar su nombre. Impedir la peregrinación significaba atacar el corazón de la vida religiosa de Israel. Muchos años después, tenemos la decisión de Hoshea ben Ela. Transcurrido el tiempo, ascendió al trono un hombre llamado Hoshea, quien era hijo de Ela. La Gemara reconoce que no fue un rey completamente justo. Sin embargo, realizó una acción que los sabios consideraron digna de memoria permanente. Ordenó retirar los guardias establecidos por Jeroboam y anunció, así como lo vimos en la Gemara, que suba quien quiera subir. No obligó al pueblo a peregrinar, simplemente devolvió la libertad de obedecer la Torá a cada uno de los Yehudim de su territorio. La decisión final quedaba en las manos de cada israelí, de cada uno de los israelitas, de cada judío podía decidir. Ese acontecimiento posee profundo significado. Por primera vez en generaciones, los habitantes del reino del norte podían volver a subir libremente a Jerusalén para presentarse delante de Hashem cumpliendo la mitzvah.
Aunque muchos no aprovecharon aquella oportunidad y poco tiempo después el reino del norte desapareció a manos de Asiria, el acto de Hoshea eliminó una barrera que había dividido espiritualmente al pueblo durante décadas. La Gemara celebra precisamente ese acto, ese gesto, no porque hubiera restaurado completamente la fidelidad nacional, sino que porque volvió a abrir el camino hacia el lugar que Hashem había escogido para hacer ahí habitar su nombre. Los 4 acontecimientos estudiados hasta ahora revelan el mismo patrón. Todos ellos en todos ellos tenemos que desaparece una barrera que mantenía dividido al pueblo de Israel. 1. Se elimina la separación entre las tribus. Se reintegra la tribu de Benjamín. Se concluye el decreto de la generación del desierto y se restablece plenamente la cercanía con Hashem. Y como 4, se reabre el acceso al Bet HaMikdash para todas las tribus. La alegría de Tu B'Av no nace de un acontecimiento romántico, sino de la restauración progresiva de la unidad nacional y espiritual de Israel. Tercer acontecimiento. Cesó el decreto de muerte sobre la generación del desierto. Ese fue el tercero. Y el cuarto, bueno, sí, nada más para hacer un poquito de resumen, ¿verdad? Se eliminaron las barreras que impedían subir a Jerusalén, es lo último que acabamos de ver. Y tenemos ya el quinto acontecimiento, que es los caídos de Betar recibieron sepultura. Continúo leyendo lo que dice la Gemara. La Gemara dice: Rab Mataná dijo, el 15 de Av fue el día en que los muertos de Beitar recibieron sepultura. Y ese mismo día instituyeron en Yavne la bendición a Tob Behametib, que ese es quien es bueno y hace el bien. A Tob, quien es bueno, porque los cuerpos no se descompusieron. Behametib, y hace el bien, porque finalmente fueron llevados a la sepultura. Recordemos un poco de la tragedia de Betar. Para comprender la importancia de este acontecimiento, el quinto, es necesario situarse en el contexto de la revuelta de Bar Kokhba, en aproximadamente 132 al 135 de la era común, considerada la última gran guerra de independencia judía contra el Imperio Romano. Después de la destrucción del segundo Bet HaMikdash, la esperanza nacional no desapareció. Décadas más tarde, Shimon Bar Kokhba encabezó una insurrección contra Roma, con el apoyo de muchos sabios de la época, entre ellos el gran Rabí Akiba, que envió en él un posible liberador de Israel. Vio al Mesías en Bar Kokhba. Durante un tiempo, la rebelión estuvo en una pelea contra Roma y obtuvo importantes victorias. Sin embargo, el ejército romano reaccionó con una fuerza abrumadora y emprendió una campaña de exterminio que culminó con el asedio y la caída de la fortaleza de Betar. Betar fue el último bastión de la resistencia judía. La destrucción fue desoladora. Miles de hombres, mujeres y niños fueron asesinados. La Gemara describe la magnitud de aquella tragedia con expresiones, por lo mínimo podemos decir, aterradoras, estremecedoras. En Gitín 57a se relata, por ejemplo, se enseñó durante 7 años los gentiles abandonaron sus viñedos, abonaron sus viñedos con la sangre de Israel
sin utilizar otro fertilizante. Recuérdese que, por ejemplo, la sangre que se ocupaba, bueno, toda la que se vertía, esta era lavada y conducida al torrente de Quetrón, y en ella, bueno, esta agua se vendía para los campos porque pues se utilizaba como un abono. Bueno, entonces aquí en Gittin 57a se nos dice que durante 7 años los gentiles abonaron sus viñedos con la sangre de Israel sin utilizar otro fertilizante. O sea, nada más vea la cantidad de sangre de Israel. Aunque la descripción posee un lenguaje hiperbólico propio de la literatura rabínica, también está en la Torá, está en los profetas, no podía faltar en la literatura de los sabios, pero transmite la intensidad de la catástrofe que sufrió el pueblo judío. Bueno, hablemos un poco de la prohibición de sepultar a los muertos. La tragedia no terminó con la derrota militar. El emperador romano prohibió que los sobrevivientes enterraran a los caídos. Los cuerpos permanecieron expuestos durante un largo periodo, lo que aumentó el dolor y la humillación de las familias. En la tradición judía, la sepultura constituye uno de los mayores actos de dignidad hacia el ser humano. Negar el entierro significa prolongar el castigo, incluso después de la muerte. Es una deshonra total. Por eso cuando dicen pasajes donde vemos que dice que no fue enterrado, sino que sus huesos estuvieron sobre la haz de la tierra o cualquier cosa así, es una profunda humillación. Bueno, entonces hay un milagro en la preservación de los cuerpos. Cuando finalmente las autoridades romanas permitieron el entierro, ocurrió un hecho que los sabios registraron, un hecho milagroso. A pesar del tiempo transcurrido, los cuerpos que no habían sido enterrados no habían entrado en descomposición. Esto es sorprendente. La Gemara vio en ello una manifestación de la misericordia de Hashem, incluso en medio de las mayores tragedias nacionales. Por esta razón, los sabios distinguieron dos motivos de gratitud. El primero, cuando instauraron la bendición en Yavne, Hadov, quien es bueno, eso es porque Hashem conservó milagrosamente los cuerpos. El segundo, Behametiv, que hace el bien, porque finalmente les permitió que recibieran una sepultura digna. Como resultado permanente de este acontecimiento, eh, a manera de recuerdo, los sabios que estaban en Yavané instituyeron la cuarta bendición de Birkat Hamazon. Baruch atah Hashem hatov behametiv. Véanlo claro, en su sidur, sí, para que tengan mayor claridad de lo que estamos hablando. La cuarta bendición. Hasta ese momento, Birkat Hamazon constaba solamente de 3 bendiciones, cuya institución, según la tradición, se atribuye a Moshe, a Yehoshua y a David y Shlomo Amelech. Después del milagro de Beitar, los sabios añadieron una cuarta bendición que continúa recitándose hasta nuestros días después de cada comida acompañada de pan. Así, cada vez que el pueblo de Israel agradece a Hashem por el alimento recibido, recuerda también su bondad manifestada en uno de los momentos más oscuros, más tristes de la historia judía. Este acontecimiento parece diferente a los anteriores. No elimina una división tribal ni una restricción legal. Sin embargo, comparte el mismo mensaje. Incluso cuando Israel experimenta derrota y sufrimiento, Hashem no abandona completamente a su pueblo. Es un mensaje de esperanza en medio del dolor. La preservación de los cuerpos y su posterior sepultura fueron interpretadas como un signo de que la alianza divina permanece vigente. La tragedia no tendría la última palabra. Y ya para finalizar, el sexto acontecimiento concluía
la preparación de la madera para el altar. La Gemara concluye. Así es la última parte que vamos a leer la Gemara. Dicen, Rabba y Rab Yosef dijeron, el 15 de Ab fue el día en que dejaron de cortar madera para el altar, como fue enseñado en una baraita. Rabbi Eliezer Akatol decía, desde el 15 de Ab disminuye la fuerza del sol y ya no cortaban más madera para el altar, porque no se secaba adecuadamente. Entonces, ya para ir terminando, vamos a hablar de la importancia de la leña en el Bet HaMikdash. Cada sacrificio ofrecido sobre el altar requería una provisión constante de madera de excelente calidad. La Torah exige que todo aquello presentado delante de Hashem sea digno de su servicio. Todo el día se estaba quemando y incluso llega el momento en que no se podían quemar todas las partes y quedaba prendido durante toda la noche, ¿sí? Y todo esto para que se quemaran las grasas, huesos, todas esas cosas que no podían haber sido quemados durante el día. Entonces tenían necesidad del templo de una extraordinaria cantidad de leña para todo esto, para que no se extinguiera el fuego sobre el altar. Y recuérdese que no solamente es una pila, hay varias pilas. Para un poquito más de eso, pues vea lo que dice. De hecho, lo que recitamos en nuestro Sidur, en los Korbanot, cuando en Shacharit, ¿sí? Ahí en la parte de Korbanot, velo, ahí está, pues, lo que dice la Gemara relata los servicios del templo, según la opinión de Abba Shaul, y ya empieza diciendo todo aquello. Bueno, entonces, por ello, la madera utilizada para alimentar el fuego del altar debía encontrarse completamente seca y libre de cualquier signo de deterioro. La presencia de humedad favorecía la aparición de gusanos e insectos, lo que la volvía inapropiada para el servicio sagrado. ¿Por qué el 15 de Ab? Los sabios observaron que a partir del 15 de Ab, la intensidad del verano comenzaba a disminuir. Los días se acortaban y la fuerza del sol ya no garantizaba un secado completo de la madera recién cortada. Por ello, toda la madera destinada al altar debía prepararse antes de esa fecha. A partir de entonces cesaban los trabajos de tala y comenzaba una nueva etapa. Bueno, se nos menciona la fiesta de la conclusión de la madera. Este día llegó a conocerse como justamente el día en que se quebraba el hacha. Una vez, así no, el día en que se quebraba el hacha. Una vez terminada toda la madera necesaria para el servicio del Bet HaMikdash, los trabajadores concluían su labor y celebraban haber preparado adecuadamente aquello que servía al culto durante el resto del año. No era una celebración del descanso, era la alegría de haber concluido finalmente una tarea realizada por Hashem. ¿Y qué tenemos en esto? Más tiempo para el estudio de la Torah. Vean, la Gemara añade una enseñanza muy significativa. Como las noches comenzaban a alargarse después de Tu Be'ab, aumentaban las horas disponibles para el estudio. Por ello se declara después del 15 de Ab en adelante, quien añade noches al estudio de la Torah verá añadidos sus días y sus años. Ya hemos hablado en otras ocasiones sobre que sí, ya les hemos enseñado que hay una discusión en la Gemara ahí en Nerubin diciendo las noches fueron creadas solamente para el descanso y otros dicen no, las noches fueron creadas para el estudio de la Torah, ¿no? Y también lo que dice el Rambam sobre el estudio de las noches, que es donde verdaderamente uno adquiere la sabiduría. Bueno, ahí entonces aquí se nos dice que desde el 15 de Ab en adelante, quien añade noches de estudio de la Torah verá añadidos sus días a su vida e incluso años. Los sabios comprendieron que la disminución de las horas de luz no debía interpretarse como una pérdida, sino como una oportunidad.
Las largas noches de otoño y del invierno ofrecían un tiempo privilegiado para el estudio de la Torá. Por ello, Tu B'Av marcaba también el inicio de un nuevo ciclo de dedicación al aprendizaje, al estudio de la Torá. Para acabar y a modo de conclusión, la unidad como tema central de Tu B'Av, al contemplar conjuntamente los 6 acontecimientos mencionados por la Gemara, aparece lo que podemos llamar un hilo conductor inconfundible. En todos ellos desaparece una separación o se restaura una situación que benefició a todo Israel. Y estas son: 1. Las tribus vuelven a unirse mediante el matrimonio. 2. La tribu de Benjamín se reintegra plenamente al pueblo. 3. Termina el decreto sobre la generación del desierto y se restablece la plena comunión entre Hashem y Moshe. 4. Se reabre el camino hacia Jerusalén para que las tribus del norte puedan ascender al templo. 5. Los mártires de Beitar reciben finalmente el honor de la sepultura. Y 6. Concluye la preparación de la madera para el servicio del Bet HaMikdash y comienza con ello un periodo de mayor dedicación al estudio de la Torá. No se trata, insisto, de acontecimientos aislados. Todos manifiestan la misma realidad. Hashem transforma la vida en la división en unidad, el juicio en misericordia, el duelo en esperanza, la separación en reconciliación. Por ello, la Mishnah pudo afirmar que no hubo días más alegres para Israel que Yom Kippurim y Tu B'Av. En Yom Kippurim Israel celebra perdón y renovación del pacto con Hashem. En Tu B'Av se celebra en realidad la restauración de la comunión dentro del pueblo de Israel y la certeza de que, aún después de las mayores pruebas, la misericordia divina sigue guiando la historia hacia la redención. Así, Tu B'Av no es simplemente una fecha asociada al matrimonio o al amor humano, es sobre todo una proclamación de la esperanza de Israel, la convicción de que Hashem continuará reuniendo a su pueblo, restaurando aquello que fue quebrado y preparando el camino para la reconstrucción de Jerusalén y del Bet HaMikdash, que suceda pronto y en nuestros días, cuando toda la nación vuelva a servirle en una, como unidad, como una sola nación ante su presencia. Bueno, con eso terminamos el Shiur de este día.